Hola, bienvenida a Vuelve a ti. Hoy te voy a contar la realidad de los duelos después de una ruptura. Este es un podcast donde hablamos de relaciones, qué significa ser mujer, límites, dirección, energía femenina y masculina, pero sobre todo de cómo dejar de perdernos y empezar a elegirnos de verdad. Yo soy Mika y en este espacio vengo a despertar lo que yo llamo tu mujer salvaje. Esa parte de ti que ya sabe, pero que muchas veces nos cuesta escuchar. Así que si estás en un momento en el que te sientes perdida, desconectada de ti, o en pleno duelo, o iniciando el duelo, o ya no sabes quién eres, este espacio y este capítulo en concreto es para ti. Bueno, ¿cómo es esto de la realidad del duelo? Lo que nadie te explica. En primer lugar, seguro que has escuchado mucho lo de que el duelo no es lineal, sino que hay muchas idas y venidas. Y si no lo has escuchado, ya vengo yo a contártelo. Esto es lo básico, ¿vale? Vengo a contarte mucho más, pero esto es lo básico. Es decir, un duelo tiene etapas, primero niegas, luego aceptas, luego sientes rabia, luego tristeza y luego ya llega como la aceptación y se va yendo, ¿no? Pero esto no es lineal, o sea, igual un día te despiertas, sientes rabia y luego vuelves a sentir tristeza y luego lo vuelves a negar y luego vuelves a aceptarlo y luego y como que yo diría que más que en lineal es como una espiral que va avanzando poco a poco y a veces da la impresión de que pasas otra vez como por los mismos puntos, pero nunca son exactamente los mismos puntos, vas avanzando, ¿vale? Aunque parezca que no. Pero más allá de esto, hoy vengo a explicarte más cosas interesantes, más claves del duelo para que dejes de machacarte. Porque todo tiene un porqué y yo lo que observo y lo que a mí me pasó también es que en los duelos nos machacamos mucho porque nos han enseñado a estar bien, a que siempre hay que estar bien. Y hoy en día no me digáis, o sea, por Dios, todos tenemos que estar bien, felices, contentos, alegres constantemente, como si siempre viviéramos en el prime de nuestra vida, como si siempre viviéramos en nuestro verano, ¿no? Cuando explico los ciclos, esto es lo que digo. Pero la realidad no es esta, la realidad es que en la vida hay etapas y a veces nos toca vivir duelos porque todo el mundo pierde cosas. O sea, todo el mundo al final, honestamente, y si no te ha pasado aún, se te morirá un familiar, renunciarás a un trabajo, te dejará una pareja, o sea, son cosas que pasan en la vida. Y estas cosas traen duelos, ya no solo por lo que ocurre, por la situación en sí, sino porque partes de ti que también mueren y evolucionan. O sea, es ley de vida, no podemos negar esto. Entonces, la primera realidad versus la expectativa, ¿no? Es esto, es que tú esperas que al dejarlo, por ejemplo, al romper una relación, pues esperas encontrarte mejor. Pero la realidad es que se inicia una etapa de duelo en el que te vas a sentir, perdón, más perdida y más confundida que con claridad. Pero es normal, forma parte del duelo, ¿vale? Entonces, vamos por partes. El tema de la expectativa y la realidad. Em, a ver, os cuento un poquito la historia, ¿no? Seguimos, si te has perdido la historia, te recomiendo que te escuches el episodio anterior para que sepas bien de qué estamos hablando. Pero bueno, imagínate una ruptura. Estas rupturas, claro, son más dolorosas o menos dependiendo de lo enamorada que tú estabas, de si tú querías hacer esta ruptura o te ha venido de nuevas, o pues bueno, depende de muchas cosas, ¿no? En mi caso, hablo de una ruptura tras una relación tóxica, que juntos estuvimos un total de 6 meses o así, o sea, tampoco era mucho tiempo, pero fue pues muy intenso. En primer lugar, yo corté con esto, o sea, bueno, podríamos decir que fue mutuo, pero bueno, yo tenía claro cortar con esto porque no me estaba haciendo bien, yo estaba ya con ataques de ansiedad muy malos, o sea, necesitaba salir de ahí, pero yo estaba muy enganchada emocionalmente, muy, muy enganchada. Entonces, aunque yo supiese que estaba tomando la decisión correcta, en mi interior se sentía como la decisión correcta, la realidad es que el duelo, o sea, los primeros 3 meses, y esto es una cosa que quiero hablar hoy, los tiempos, queridos míos, los tiempos son largos, los procesos son largos, nada de, ay, lo dejo y voy a estar bien, no, yo estuve 3 meses muy mal, estuve 3 meses sobreviviendo a base de, que esto os lo recomiendo, me compré un diario de gratitud a base de hacer una página cada día y lograr sacar algo bueno de mi día a día porque era un no parar de llorar y al final, pues, oye, todo el mundo pues tiene vidas, yo tenía mi trabajo, mi tal, y tenía que rendir de alguna manera, pero estuve muy mal. La realidad es que estuve muy mal y lo estaba echando muchísimo de menos, dudaba de mi decisión. Cuanto más tiempo estás sin saber de la otra persona, lo idealizas muchísimo en el tiempo. O sea, sientes mucha contradicción interna, por lo que os digo, por un lado piensas que no es para ti, pero emocionalmente sigues muy, muy, muy enganchada. Claro, esto a mí me sorprendió mucho porque yo pensaba salir y mejorar, pero al principio estaba muy mal.
De hecho, tuvimos como que volvimos a tener un poquito de contacto y fatal, porque solo hubieron reproches, no éramos capaces de hablar normal. Bueno, no sé ni si eso hubiese sido posible. En fin, mi primer error en el duelo, bueno, no error, pero como yo lo viví, que de lo primero que me gustaría advertir es que yo, como persona de hoy en día llena de dopamina y que yo también soy muy rápida y tal, quería ya, o sea, superarlo ya, ya. O sea, yo ya estaba haciendo de todo, ejercicios, me apunté a terapia, tal, o sea, ya como todo ya, venga, ¿y qué aprendizaje saco de aquí? Venga, no sé qué. Y me acuerdo una sesión con la psicóloga que no me llegó nada, que era en plan, venga, pues tú necesitas tu lista de innegociables. ¿Cómo sería el hombre perfecto que si quieres? Para que te des cuenta que no querías de este, tal, no sé qué. Ya ver, hasta que yo me di cuenta semanas después que lo único que necesitaba era llorar y llorar y llorar y soltar porque me habían hecho mucho daño. O sea, esto es como cuando tienes una herida abierta, que voy a hacer este símil bastante porque, no sé, cuando tenemos heridas físicas en el cuerpo, nos es muy fácil verlas y cuidarlas, ¿no? Y ver el tiempo que requieren en una herida en cerrar y cuanto más grande es el boquete, pues más tarda. Pero cuando son heridas emocionales internas, como no las vemos, no tenemos esta conciencia de, wow, la tengo que cuidar, ¿no? Entonces como que nos damos más caña. Claro, esto es lo que pasó exactamente. O sea, yo tenía una herida enorme y al principio, ¿qué ocurre cuando tú tienes una herida grande? Sangra. Ya está, hay que dejarla sangrar, porque si tú en ese momento la tapas, pues te provocas una hemorragia interna. Tú tienes que dejarla sangrar. O sea, yo necesitaba llorar y soltar porque y ahí es donde viene el aprendizaje interesante, pero que viene después, ¿eh? De muchos meses. Yo me había traicionado mucho a mí misma. Muchísimo. En muchísimas ocasiones, con tal de estar con él, había acallado mi intuición, mi voz interior para poder seguir estando con él. Entonces, yo sentía mucha rabia hacia él, en primer lugar por lo que me había hecho. Sentía rabia hacia mí por no haber sido capaz de dar un golpe sobre la mesa. Y aquí vuelvo a una cosa que os decía en el capítulo anterior. Incluso en el duelo, el desarrollo personal jugó un poco en mi contra, porque reprimí mucho. El desarrollo personal intenta como hacerte vivir mejor, ¿vale? Hacerte vivir como más feliz. Pero hay muchos mensajes erróneos o que simplemente quizás por inexperiencia no sabemos interpretarlos y es muy fácil caer no, es que yo ya tengo que estar bien, ¿no? Lo que os decía al principio, ya tengo que estar bien, ya me tengo que sentir bien o tengo que ver qué me enseña esto. Porque si viene una emoción mala es como, venga, ¿qué me quiere decir? Vale, las emociones negativas, que no malas, negativas, sí es cierto que todas te traen información, pero es lo que os digo, primero tienes que dejarla expresarse. O sea, yo sentía una rabia en mi interior por no haber dado un golpe sobre la mesa, por la cantidad de veces que me había reprimido cuando, no sé, no, claro, ahí te vienen como todas las discusiones, las peleas, y empiezas a culparte mucho también, en plan de, joder, qué tonta fui, ¿por qué en este momento no le dije esto? ¿Por qué no le dije punto y final? ¿Por qué no le dije aquí, no, stop, no me vas a hablar así? ¿Por qué permití estas faltas de respeto? Te vas a sentir muchísima rabia, y a medida que te des cuenta, y a medida que empieces a despertar más, bueno, 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 porque sobre todo si es un duelo de relación tóxica, que esto vale para otro tipo de duelos también, ¿eh? Pero si es un duelo de relación tóxica, tú al principio tapas mucho a la persona. O sea, lo haces adrede y no adrede. O sea, tú te autoengañas tapando a la persona, porque obviamente si dijeses la verdad de lo que hay, pues no había explicación de por qué estás con esta persona. Pero claro, en el duelo como que te viene, como que ya no puedes obviar, te viene toda la información de, oye, pasó esto. O sea, wow, ¿no? Entonces, pues bueno, que es muy duro, es muy duro. Esas vendrían a ser como un poco las etapas y el tema de los tiempos, que es uno de los puntos importantes del que te quiero hablar hoy. O sea, no hay un tiempo fijo para vivir un duelo, ¿vale? Depende de la intensidad. Hay rupturas que se necesitan mucho más tiempo. No es lo mismo si tú ya has ido haciendo luto dentro de la relación o esto ha sido algo traumático como me pasó a mí, bastante traumático y hay muchas cosas a digerir. Em, pero la realidad es que este proceso es largo, es largo. Mirad, yo me acuerdo, pues esto pasó en noviembre cuando nosotros lo dejamos. Yo en diciembre, pues me fui a pasar las navidades con mi familia y mi madre, obviamente, dentro de todo su amor, que me quiere un montón y que yo siempre he sido una niña muy alegre, muy, ¿no? Una niña que ha brillado mucho. Mi madre me vio y mi madre es que se le partía el alma, o sea, es que me veía y claro, en su afán de querer que yo ya esté bien, pues me decía cosas como, pero ya, mica, ya, o sea, estate bien, pero ¿qué te pasa? Pero si tienes de todo, pues tienes un buen trabajo, tienes una casa, tienes tal, o sea, ya, estate tranquila, o sea, no te comas tanto la cabeza, tal, pero ahí yo te diría que cuidado, si tú estás en pleno duelo, te diría que te alejes un poco de esas personas, no es lo que necesitas. Y es muy normal que si alguien no ha pasado por ahí no lo entienda
Porque, por ejemplo, es lo que te digo, yo a mi madre la quiero muchísimo y yo sé con el cariño que me lo decía, pero no era lo que necesitaba, porque que alguien te diga eso en esos momentos en los que tú no puedes, además, o sea, te causa muchísima frustración, es peor, porque sí, tú lo ves también, tú no eres tonta, tú ves que tienes una vida guay, que tienes una vida por encima de la mayoría, que te comparas con un pobrecito niño de África, ¿no? La típica esta comparativa, y ves que tú no estás ahí, pero es que más frustración te causa el saber eso y a la vez no poder estar bien. Es que no puedes estar bien, por mucho que te lo digan, por mucho que te intente entrar en la cabeza, no, señores, no puedes estar bien. Entonces, forma parte del duelo. Entonces, a ver, para que no me pierda, daros otro ejemplo. En Rumanía, yo recuerdo, cuando se muere una persona, bueno, ahora no sé, ya se lo harán así, pero por lo menos antiguamente, cuando era pequeña, cuando se muere una persona, eh, el primer mes, o los 15 días por lo menos, en la casa de la persona se pone como una bandera, como una bandera negra, algo así, para indicar que hay luto en esa casa, ¿no? Que esto se hace para avisar a la gente de que, pues, oye, ni fiestas, ni invitaciones, o si alguien quiere pasar a dar el pésame el pésame y apoyar el momento. Entonces, eso en un mes. La familia se viste de negro un año entero. Y después, hasta los 7 años, en la fecha de la muerte, se vuelve a hacer como la celebración de que se va a la iglesia, pues donde está la persona enterrada y pues eso, ¿no? Se le vuelve a llorar y tal, hasta los 7 años, que es cuando se le dice adiós definitivamente. 7 años, señores. Obviamente estoy hablando de alguien cercano, un hijo que se te ha muerto, un padre, una madre, o sea, alguien cercano, ¿no? Cuanto menos cercano es la persona, pues menos tiempo. Pero fijaros el tiempo. O sea, fijaros de los tiempos que estamos hablando. O sea, de verdad quiero decir esto porque la gente se frustra muchísimo por no estar bien ya. Ay, es que a mí me encantaba bailar, a mí me encantaba no sé qué, yo es que no estoy bien ya, y no lo vas a estar. O sea, el duelo requiere tiempo. Y una amiga me decía el otro día que de alguien de que tú has estado enamorada de verdad, hasta que tú vuelvas a ver a esa persona por la calle con otra persona y no te importe nada, de nada, de nada, normalmente suelen pasar unos 2 años. 2 años, señores. O sea, esto no quiere decir que vas a estar 2 años llorando, estarás unos meses, luego pues te aseguro que un año, si has estado muy enamorado, estás mal. Pero sí, ahora me lo creo, me pareció mucho en su tiempo, 2 años, pero ahora me lo creo que más o menos sea el tiempo medio hasta que tú realmente ya no sientas nada, nada por la otra persona. O sea, esta es la realidad de los tiempos. Me encantaría que os quedáis con este mensaje hoy y no os frustréis, sino al contrario, aceptéis el momento porque aquí viene el truco. Cuanto antes aceptes el momento de que estás en duelo, de que no puedes estar bien y que estás en un momento en el que no puedes disfrutar con tus amigos, con tu gente, con tu vida como siempre, fíjate qué irónico, antes este duelo empieza a pasarse. Es decir, muchas veces el duelo aún se alarga mucho más justamente por intentar forzarlo, por negarnos, por hacernos push a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso la importancia es, vale, compasión conmigo misma, estoy pasando un duelo, esto ha sido muy heavy y de verdad que al principio es que ni siquiera eres consciente de lo que estás pasando. O sea, a mí me tomó meses a reconocer delante de la gente lo importante que había sido esta historia para mí. Yo aún decía que no estaba haciendo nada, sino que yo estaba mal en mi vida y que yo en ese momento, que también es verdad que me pasaban otras cosas, no tenía casa fija, tal, y que por eso yo ya no quería salir y tal, pero no, que no era eso, que no, eso no había sido eso. O sea, hasta el año o así yo no había reconocido lo importante que había sido esta historia para mí y el daño que me había hecho y lo mucho que había sufrido. Entonces, bueno, sed de verdad muy compasivos y, y tened paciencia con el duelo. Otro tema muy importante. Yo después de estar muchos meses mal, como os decía, el duelo tiene etapas, ¿vale? Dentro de estas etapas, al principio te acuerdas mucho lo malo, tienes mucha rabia, tal y cual, pero con el tiempo, como al final el corazón quiere sanar, la mente quiere sanar, ocurre también el contrario. Con el tiempo te vas olvidando de lo malo y empiezas a recordar lo bueno. Y ahí es cuando os decía que empiezas a idealizar a la persona. Y en mi caso, y en muchas relaciones tóxicas pasa, así que os quiero advertir porque este momento os llegará, queráis o no, llega la culpa. Llega la culpa, la sensación de que todo ha salido mal por tu culpa, porque no supiste hacer X e Y, empiezas a revisar todo lo que hiciste, o sea, piensas en bucle sobre todas las situaciones que hiciste, que podrías haber hecho mejor, bueno, de todo. Y bueno, y también te llega la culpa porque, como os decía en el capítulo anterior, estas personas, como no tienen inteligencia emocional, y no son capaces de reconocer lo que les pasa, juegan mucho con culpabilizarte a ti de cosas pequeñas. Entonces, claro,
en el fondo esa persona durante mucho tiempo te ha hecho a ti responsable de muchas cosas, no asumía su parte, sino que al contrario, no paraba de señalar pequeños errores hacia ti, ¿no? Entonces, sí, llega un momento en el que te sientes muy culpable, piensas que si hubieses hecho las cosas de otra manera, em, pues habría ido diferente y te quedas mucho tiempo ahí enganchada, y os digo de verdad, tiempo, o sea, semanas, incluso meses, intentando arreglar esto, ¿no? Como queriendo volver para hacerlo mejor e intentando arreglar lo que ha pasado. Entonces, vuelvo a mi historia para que me entendáis bien. Yo pasé por este duelo, ¿no? Yo me negué al principio, me peleaba con la gente porque no me dejaban estar mal. Luego empecé a llorar un montón. Fui dando pasos en mi vida. Intenté, oye, poner todo mi parte, diario de gratitud, empezar a fijarme en mí, hacer terapia, empezar a soltar. Pero no paraba de darle vueltas y no paraba de darle vueltas. Y esta persona estaba siempre en mi cabeza. Y luego encima veía señales, como no. Esto es muy malo, la verdad. O sea, si has tomado la decisión de salir de ahí, mejor sal y ya está. Pero si encima ves señales, en plan, yo me metía en sus redes, él me mandaba indirectas, claramente, porque luego lo hablé con él. Luego, pues, que si él vino cerca de donde yo estaba, pues bueno, o sea, como que tuve, y fijaros que en mi caso él vivía lejos, no tuve muchos inputs, aunque tuve un poquito. No me quiero imaginar a una persona que le pasa esto con alguien cercano, o sea, aún puede tener más inputs. Claro, un momento que yo no paraba de pensar en esta persona y ya hasta tal punto que pensé, joder, igual es el amor de mi vida. Igual no supimos hacerlo bien. Claro, empecé como también a pensar, esta persona, claro, él no me va a buscar claramente. Mira, me está mandando indirectas, pero no me va a buscar claramente porque es una persona orgullosa, porque tiene miedo, porque no sabe cómo yo voy a reaccionar. Yo le dije claramente que nunca más me busque, qué tal. Él piensa que no, aquí ya no hay nada. O sea, yo le tengo que mandar alguna señal, tiene que pasar algo. Y le volví a buscar. El spoiler, la realidad es que no funcionó, evidentemente. ¿Me arrepiento? Tengo que deciros que en mi caso no me arrepiento. Soy una persona que me encanta vivir la vida intensamente. Me encanta vivirlo todo. Creo que por eso también, al final, pues mira, tengo mucha experiencia en muchas cosas porque me mojo mucho en todo. No paso por la vida de manera superficial. Yo me meto deep en todo lo que me viene. Así que no me arrepiento porque de alguna manera yo necesitaba quitármelo en la cabeza. Y también os digo esto, si estáis por esa situación, mejor manda ese puñetero mensaje que llevas tanto tiempo planeando. Mira, yo con toda la sabiduría de ahora te diría no, o sea, este tipo de personas no. O sea, si tú tienes claro que tú no has hecho nada malo, que sí que te has podido equivocar a una pequeña cosa, pero que no has hecho nada malo, esta persona ha jugado contigo, o esta persona era madura emocionalmente, o sea, o vuelve muy claro, clarísimo, o de verdad, olvídate, es que no hay nada que hacer, es que encima volver tú, todo, es peor aún, porque la señal que le vas a mandar es, vale, tú lo hiciste bien, ¿no? Pero eso es con la sabiduría y con la fuerza de que tú lo tienes muy claro. O sea, por ejemplo, si tengo amigas que la relación tóxica fue tan evidente al final, o sea, realmente le pusieron los cuernos o fue tan, se portaron tan mal con ellas que tenían clarísimo que no iban a volver. Entonces, pues sí. Pero yo en mi caso, que era sutil, que en el fondo nos queríamos mucho, muchísimo, que cuando lo dejamos fue, ya os digo, lo peor, porque no, yo estaba ya con ataques de ansiedad y muy mal, pero también el mejor momento. O sea, esto de estar con una persona y de sentir Dios mío, ¿sabéis cuando veis a los bebés que, no sé si os ha pasado esto, si es un buen símil, pero cuando veis a los bebés y os dan ganas de comerlo, de lo bonitos que son, que es que os dan ganas de comer, no sabéis qué más hacerlo porque no podéis darle más besitos ni nada, o sea, os dan ganas de comerlo de la ternura que os inspiran? Pues a mí esto me pasaba con esa persona, o sea, yo ya no sabía qué más hacerle de las ganas que le tenía. Entonces, claro, lo dejamos en un momento también muy bueno y, y evidentemente, claro, yo dije, joder, igual es el amor de mi vida y no lo he sabido hacer bien. Entonces volví. Y lo que os quería decir con esto, que me enrollo, es que si estáis en ese momento de mándanos este mensaje y tal, mirad, seguramente al 99,9% la vais a cagar en el sentido de que no vais a conseguir nada. Pero, como en mi caso, tampoco fue cagarla, porque por fin logré quitármelo de la cabeza. Por fin logré ponerle fin a la historia. O sea, bueno, ahora os lo cuento, pero la realidad es que me hizo más daño, pero gané más claridad y gané fuerza para ya realmente salir de ahí forever and ever. ¿Qué pasó? Pues bueno, al principio él se quedó en shock, nos volvimos a ver, todo fue como si nada, como cuando ves a un amigo después de 5 años sin hablar y no ha pasado el tiempo, o sea, fue increíble. Volvimos a quedar, pero bueno, al menos esta vez él me fue más honesto, me dijo que no estaba preparado, que no se sentía preparado para una relación, que no podía sostenerlo por lo que fuese, me quería mucho, pero no podía. En fin, seguimos hablando y al final ocurrieron cosas feas
Yo permití también que sigamos hablando, reconozco mi lado, a pesar de que él me dijo eso. Él me medio ilusionó otra vez, que parecía como que sí, que no. En fin, al final volvieron a pasar cosas feas que hasta él mismo se sintió mal. Yo creo que hasta él mismo era como, Dios mío, no quiero hacerte más daño. Y entonces, pues bueno, es lo que os digo. Hubo más daño, hubo más shock. Ahí os digo. Bueno, os voy a contar esto en verdad. Os voy a contar cuando el drama del duelo final, porque para mí en todo duelo hay un momento en el que tú lo pasas tan mal, tan mal, tan mal, tan momento de película que ya ahí no hay vuelta atrás. Y para mí, pues bueno, justamente antes de venirme a Bali, yo tenía claro venirme a Bali. em, Justo antes de venirme a Bali, nosotros estábamos pues ahí hablando y tal, y yo me enteré pues de una última película que había pasado en el que pues otra mujer por medio, tal y cual, típica historia de mujeriego. Muy fea bueno, discutimos y tal, pero eso no fue lo peor. Lo peor es que él me tocó mi herida, que eso ya lo contaré bien en otro podcast, en otro episodio, el tema de las heridas. El tema del abandono, o sea, yo esperaba que, jolines, si me quieres tanto y me has hecho tanto daño, yo esperaba, ¿no? Ahí la expectativa, te hicieses cargo de mí, o sea, me cuidases de alguna manera. Y él no pudo enfrentar la situación, o sea, literalmente casi que apagó el móvil, como quien diría, y no, de hecho me lo dijo tal cual, es que no puedo ni llamarte porque no sé qué cara ponerte, o sea, no pudo. Y yo lo que sentí era el abandono absoluto, o sea, absoluto. Y señores, o sea, me da hasta un poquito de vergüenza contar esto, pero creo que es necesario para que identifiquéis estos momentos, es que fue de película. Recuerdo ducharme y como en las películas, empezar a chillar, o sea, como una loba, o sea, saqué toda la fiera de mi interior como una loba, acabar o sea, unos lloros en la ducha, pero no eran los típicos lloros que ya había pasado todos esos meses, que ya habían pasado como 9 meses, ¿eh? 9 meses desde que lo dejamos a cuando yo volví. No esos lloros de, ay, sollozos de, ay, tal, que a veces muy mal, a veces mejor, pero tal. No, es que hubo un momento, o sea, me acuerdo salir de la ducha, mirarme al espejo y decirme a mí misma, Mica, ya está bien, o sea, no más esta persona, no te hagas más daño, o sea, no más, ya por enésima vez te ha demostrado que no está para ti, que no te va a cuidar, que no es él, o sea, deja de engañarte, ya está bien, o sea, mirando a mí misma es que tenía ganas de pegarme a mí misma, os lo digo, os lo juro, o sea, de meterme una hostia a mí misma y decirme, ya, o sea, aprende una puñetera vez porque no te puedes seguir haciendo más daño. O sea, no os puedo explicar los chillidos que saqué de mi interior como en plan, ¡guau! O sea, estaba, bueno, todo lo que tenía de él lo corté, lo rompí. O sea, escena de película total, pero fue un antes y un después. O sea, fue un antes y un después, se acabó. O sea, hasta aquí llegué y nunca más, nunca más. Entonces, bueno, la realidad lo que aprendí ahí, y si estás en este duelo de relación tóxica, es que nunca habría funcionado. O sea, no te culpes en plan de es que no hice este perfecto, es que no hice lo otro, es que no tal, que da igual, que esta situación es que el error es de base, no es de si lo hubieses hecho mejor, si hubieses contestado mejor, es que hay un error de base, sois dos personas que os estáis tocando las heridas mutuamente y se necesita muchísima conciencia eh, para poder llevar eso adelante, porque el dolor que te despierta, en mi caso, la ida al abandono, bueno, heavy. Volviendo al duelo. La siguiente clave, o sea, la clave más importante con la que me gustaría que os quedara es el tema de los tiempos, porque es lo que más veo que la gente se culpa, no entiende bien los tiempos y el duelo, señores, es largo y necesario, ¿vale? O sea, de verdad, pensad como una herida en el cuerpo. Pues imaginaros, cuanto más grande la herida, es que tardan meses en cerrar del todo, en que tú, de hecho, cuando os quemáis, por ejemplo, una quemadura se cierra en meses, pero es que luego la cicatriz la tienes años. Entonces, esa es la realidad de los duelos internos también. O sea, no os penséis que por dentro funcionamos de manera diferente. Entonces, por un lado, el tema este de los tiempos y por otro lado, la función real del duelo. ¡Wow! Esto lo quiero explicar bien porque, señores, el duelo tiene una función. El duelo es inteligencia corporal. Esto yo lo entendí después, ¿eh? El duelo no es debilidad. O sea, no es, ay, pobrecita de mí, como os decía al principio, ¿no? Mi madre, ay, es que no estás bien, ay, es que hay que estar bien, ay, que no sabes aprovechar la vida. No. El duelo es un proceso necesario para tú curarte las heridas. Claro, es desagradable, desagradable. Pero, ¿qué ocurre en el duelo? O sea, fijaros qué inteligencia corporal tiene el cuerpo. Tú cuando entras en duelo, a ti no te apetece hacer nada de lo que te apetecía antes. Obviamente no te apetece quedar con nadie. O sea, yo estuve un año sin poder conocer, o sea, no, iba a decir sin poder conocer a un chico, no, más allá, sin poder casi que hablar
casi que tener contacto con el sexo masculino, del dolor que tenía. Entonces, no te apetece hacer nada con las otras personas, te apetece conocer, pero es que no te apetecen cosas básicas que antes a ti te apetecían, por eso el duelo es tan confuso, porque si te gustaba bailar, no te apetece bailar. Si te gustaba salir con tus amigas, no te apetece salir con las amigas. Si te gustaba, yo qué sé, lo que sea, no te apetece. Entonces, como no te apetece lo de siempre, te entra incluso el miedo, en plan de, hostia, estaré cayendo en depresión. Pero realmente lo que ocurre es que de manera inteligente el cuerpo lo que quiere es que dejes de distraerte, porque claro, es tan doloroso tener que ir hacia adentro y lamerte tus propias heridas, que lo más normal que haríamos todos es, pues venga, me voy a tomar una cervecita con mis amigas y así estoy un ratito bien y me distraigo. Pues venga, ahora salgo a bailar, ahora. Y eso es lo que hace la mayoría de gente muchas veces, que aunque no le apetezca, se fuerzan a hacerlo para superar el duelo. O sea, justamente lo contrario. ¿Te quieres hacer caso al cuerpo, por favor? Por favor, señores, hagamos más caso a lo que nos pide el cuerpo, que es muy inteligente. Te pide estar a solas, te pide no distraerte. Ya, pero es que llevo 3 semanas seguidas llorando. Ya, pero es que es lo que necesitas. Es que es justamente lo que necesitas. Es que se me pone la piel de gallina. O sea, tengo que hacer ya esto con vídeo, como dicen mis amigas, para que me veáis, porque es que se me pone la piel de gallina explicando esto. O sea, el cuerpo te está pidiendo justamente lo que necesita, que estés contigo misma. Y aquí viene la función real del duelo. O sea, el duelo es inteligencia corporal para acabar de sanar esas heridas, porque es lo que necesitas. O sea, volvamos al símil. Tú cuando tienes una herida física, ¿tú qué haces? La cuidas, le das tiempo. No le exiges ya ciérrate, sino, oye, pues venga, ahora te echo un pañito, ahora te limpio, ahora te aplico esta pomadita, ahora te tapo, al día siguiente tienes que volver a quitarle la, ¿no? Con que la hayas tapado y volver a limpiarla, a lavarla, a echarle la pomadita, y eso muchos días seguidos. Pues es lo mismo con tus heridas emocionales. O sea, tienes que estar contigo misma y, oye, necesito llorar otra vez, necesito recordar esto otra vez, necesito volver a digerir este momento, de esto que me he acordado que me ha hecho tanto daño, que a veces hay cosas que nos pasan. O sea, a mí el momento del aeropuerto en el que me fui, la primera parte de la ruptura, o sea, el dolor tan grande que a mí me provocó eso, no sabéis la cantidad de veces que he tenido que recrear ese momento. Buah, es que si me pongo a pensarlo, es que yo cuando cuento las cosas me meto dentro, ¿eh? Si me pongo a pensarlo, me vuelvo a emocionar porque el dolor tan grande que a mí me provocó el irme de su casa así tan rápido, tan apurado, el del camino al aeropuerto, encima él me llevó. Y yo esperando que en algún momento me coja el brazo y me diga, no te vayas así, o sea, así no. Y que no pasase eso, sino que yo me fuese casi como un muerto viviente sin ser consciente de lo que estaba haciendo. O sea, la herida de abandono tan grande que a mí me provocó en ese momento, yo eso lo he tenido que recordar varias veces y revivir y vivir. O un momento de rabia, ¿no? De jolines, cuando vi que me faltó al respeto con otra chica delante mía y tal. O sea, la rabia que a mí me dio ahí de traicionarme y no decir nada, o sea, eso lo he tenido que revivir otra vez y curarme eso. Dejar que me atraviese, porque lo tapé en su momento. Entonces ahora dejar que me atraviese, me deje el aprendizaje que me tiene que aprendizar, que dejar, que es, oye, por ahí no vuelvas a pasar, pero dejar que me atraviese y eso expresarlo. Entonces, claro que necesitas tiempo a solas. Claro que necesitas estar sin ningún tipo de distracción, sin borracheras, sin fiestas, sin tíos, sin nada de lo que te distraiga, nada, y estar mucho contigo misma para poder expresar todo esto. Y es muy normal que en un duelo de repente te apetezca hacer cosas que antes no te apetecía. O sea, en plan, yo qué sé, pues nunca te ha gustado escribir y de repente te pongas a escribir. Porque sí que es verdad que poquito a poco conectar con este tipo de actividades o yo qué sé, pintar, tú nunca has pintado, ¿no? Este tipo de actividades que te permitan expresar todo lo que estás sintiendo por dentro, te permitan sacar. Entonces, lo que os decía, esa es la inteligencia del duelo que te aparta de todo tipo de distracción para que vayas hacia adentro y sanes de verdad. Porque si no sanas, tapas. Y todo lo que tapas sigue estando ahí latente y te vuelve, ¿eh? Te vuelve. Y por último, que para mí también es muy importante, claro, como el duelo te obliga tanto a estar contigo misma y estar hacia adentro, ahí, señores, sí viene el autoconocimiento y el amor propio de verdad. Ahí viene. Muchas veces pagamos cursos súper caros, retiros y de todo. Ay, es que yo quiero conocerme. Ay, es que yo quiero no sé qué, no sé cuánto. Ay, es que yo quiero estar conmigo misma. Y a veces no sabemos ni qué significa eso. Y cuando estamos en duelo, el duelo nos regala de manera automática esto. Estate contigo misma y conócete por dentro.
Es que te la regala ese momento. Y tú en vez de aprovecharlo, de aprovechar ese momento y realmente estar contigo misma y ver, ¿no? Ver más cosas sobre ti y coger información en la práctica de, oye, ¿qué te ha dolido? ¿Qué no? ¿Qué quieres? ¿Qué tal? Porque ahí está. Estás con las heridas abiertas, estás wow, ¿no? En vez de aprovecharlo, lo único que pretendemos, señores, es evadirnos, volver a estar bien y disfrutar y, ale, qué pesados somos, ¿eh? O sea, es que siempre queremos lo que no tenemos. O sea, en un duelo, queridos, ahí tenéis el momento idílico, perfecto para conocerte a ti mismo. Ese es. No hay momento más grande que ese. Os lo digo de corazón. Ya venga el duelo por una ruptura, por un he dejado un trabajo, por lo que sea. Y el duelo, en ese momento, es tan heavy cuando tú dejas una relación porque no se muere solo la relación. Se muere la relación, se mueren las expectativas que tenías con esa persona, el plan de vida que te habías hecho, todo tus ilusiones. En mi caso se murieron muchas cosas. En una relación tóxica se te mueren todas las fantasías de niña de cómo pensabas que era el amor, honestamente. Y, y si aprendes bien, tú te vuelves, o sea, despiertas a la adulta que hay dentro de ti. O sea, la escena que os he contado antes de yo llorar como una loba, para mí ahí yo sentí que realmente ahí se me activó la adulta. O sea, yo necesitaba que mi niña llorase mucho, pero ahí se me activó la adulta de tranquila. O sea, lo que yo aprendí en ese momento es tranquila, nadie se va a hacer cargo de ti, ni puede. Es que ni tu madre, si quisiese hacerse cargo de ti, no puede. Tú tienes que levantarte, mirarte al espejo y prometerte a ti misma y decir, a partir de ahora, yo voy a cuidar de mí. Yo voy a ser una mujer astuta, inteligente. Voy a ser una mujer que voy a saber leer las señales y le voy a hacer caso a mi cuerpo y esto a mí no me vuelve a pasar. O sea, ni de coña. Entonces, ahí está el aprendizaje. Ahora sí vas a desarrollar tu adulta interior y te aseguro que te va a cambiar en muchos, muchos aspectos, pero todo, como, ay, la vida que tengo, es que yo no tengo casa, ay, es que no tengo el trabajo que quiero, ya, no va a llegar nadie. O sea, es que de verdad esa frase que dicen de no va a llegar nadie, tú te tienes que hacer cargo, es que ahí lo sientes, lo encarnas en plan de, es que yo me hago cargo de mí o mi vida se va a la mierda. O sea, no queda otra. Entonces, bueno, como os digo, para ir cerrando, en el duelo hay regalos maravillosos. Es de verdad el momento perfecto para estar contigo misma, para descubrir muchas cosas de ti, para darte el permiso. Muchas veces en los duelos les pasa a muchísimos artistas, gracias a los duelos, que por cierto, yo gracias a este duelo entendí todas las canciones de amor tristes y todos los poemas, porque hasta ese momento no había entendido yo que era que se te rompa el corazón, ¿eh? Ahí ya entendí que es que se te haga en mil pedazos. Y pues eso, que no es casualidad que muchos artistas en estos momentos de tanto dolor y de tanto, porque claro, o sea, lo pasas tan mal que llega un momento que es que te da igual todo, o sea, es que te da igual ya lo que diga la gente, lo que tal, y como te da igual todo, empiezas a tocar con lo que de verdad tú quieres hacer de una manera mala, bueno, no mala, en plan dolorosa, quiero decir, pero empiezas a tocar con lo que verdaderamente quieres hacer. Y así es como yo empecé, en plan de, ¿qué es esto la energía femenina masculina? De verdad, que gente tan pesada con eso de energía femenina masculina, no entiendo nada, vamos a ver, ¿qué es esto? Y empecé, y me acuerdo que le dije a mi ChatGPT, oye, mira, me quiero leer un libro, pero estoy hasta el chichi de libros de desarrollo personal y tal, quiero leer algo que sea más rollo historias, más rollo, no sé, que me inspire también, que sea de otra manera, pero a la vez, si fuese relacionado con este tema, mejor. O sea, yo pretendía como no sé por qué buscaba como historias de mujeres, ¿no? Poderosas y tal. Y me recomendó el famoso libro al cual le agradezco todo esto porque me cambió la vida, que es el libro de Mujeres que corren con los lobos. Que de esto ya hablaremos seguramente en el siguiente capítulo. Es un libro del que yo he sacado la mayoría de sabiduría que quiero transmitiros. Es un libro que tiene muchísima sabiduría, pero es un libro que reconozco que es muy difícil de leer, de digerir, es muy metafórico. Yo me lo he leído dos veces ya y aún hay cosas que no, que entiendo ahora, pero que sepáis que este libro también está detrás de todas las cosas que os quiero transmitir y justamente me motivó por eso. O sea, yo lo vi y dije, Dios mío. O sea, este libro me hizo entender a mí toda mi vida y todas mis cosas y me hizo desarrollar a la adulta de interior y a mi loba interna y a mi mujer salvaje que viene de allí. Y me motivó a decir, wow, yo quiero esto, expresarlo con palabras de hoy en día. Yo quiero explicar a la gente esta historia que explica, no sé, por ejemplo, cualquier capítulo del libro, por ejemplo, el tema este de los duelos, ¿no? Que también lo habla.
pero quiero explicarlo con una historia real, con cómo me ha pasado a mí, bajarlo a tierra con palabras normales de hoy en día, con situaciones reales, para que se entienda mucho más fácil, no se quede lo que os digo en cosas etéreas. Entonces, bueno, espero haberlo logrado con este capítulo y que se entienda la importancia que tienen los duelos, que por favor, si estáis pasando por ahí, dejéis de machacaros, lo empecéis a ver como un proceso necesario e incluso bonito, si lo dejáis correr y os metéis dentro de él. Y de verdad, o sea, tengáis mucha compasión con vosotros mismos, mucho amor, que es necesario, os va a ayudar muchísimo y que no hay vuelta atrás, no vais a ser los mismos en el buen sentido. Así que nada, si te ha gustado este capítulo o conoces a alguien que está pasando por un duelo o similar o crees que le iría bien escucharlo, te invito a que lo compartas. Te aseguro que si alguien te ha compartido esto, te quiere muchísimo. Así que nada, os invito a que nos veamos en el siguiente capítulo.